Bueno, y entonces lo último que nos queda por ver sería el caso donde aumenta la dotación del factor móvil. Lo más importante son los casos anteriores, donde aumenta la dotación del factor específico y entonces eso genera el movimiento en la curva de oferta relativa, porque en definitiva, como decíamos la clase pasada, eso es lo que nos permite ver las causas del comercio. Pero el aumento de la dotación del factor móvil es un poco incierto y entonces es útil para hacer algún ejercicio adicional. También, como vimos antes, cuando el factor móvil aumenta, lo que ocurre es que se amplía el tamaño de la caja, entonces cae el W, cae el salario, y tenemos un aumento de los niveles de producción de ambos bienes, pero no sabemos cuál aumenta más que cuál si no conocemos alguna información adicional de los parámetros. Entonces, lo que podemos ver a través del análisis hoy es cuál es la información que tendremos que tener adicional para saber exactamente qué es lo que ocurre con los niveles de producción. La ventaja del aumento de la dotación del factor específico es que eso sí nos permite ver exactamente un cambio claro en los niveles de producción. Entonces, fíjense, nosotros acá queremos analizar el caso donde K sombrero, T sombrero son iguales a 0 y L sombrero es positivo, entonces vamos a volver a la ecuación 13 y reexpresarla toda en función de estos cambios en las dotaciones de factores. ¿Sí? Para esto lo que vamos a hacer es usar lo que obtuvimos de las ecuaciones 7, 8 y 9, que nos daban los resultados de W, RK y RT en función de las dotaciones, los cambios en las dotaciones y los niveles de producción de la parte 1. Fíjense que los resultados que nosotros teníamos son estas ecuaciones que tenemos acá. Y lo que vamos a hacer ahora es entonces reemplazar estas tres ecuaciones en la ecuación 13 para obtener una expresión donde tengamos los cambios en los niveles de producción en función de los cambios en las dotaciones y los precios de los bienes. Y para simplificar un poco el ejercicio, directamente lo que vamos a hacer es en 10, 11 y 12, directamente incorporar el supuesto de que los precios de los bienes no varían. Entonces acá PM va a ser igual a 0, PM sombrero, PA también, PM sombrero y PA sombrero igual a 0, y solamente nos va a quedar expresado 10, 11 y 12 en función de los cambios en las dotaciones de los factores. ¿Sí? Entonces, en este mismo ejercicio, como estamos ya simplificándolo un poquito, nos quedaría una ecuación donde QM sombrero menos QA sombrero es función de los cambios en los niveles de las dotaciones de factores. Entonces, reemplazamos el supuesto de que los precios de los bienes no se mueven en 10, 11 y 12, y las expresiones nos quedan donde W sombrero, RK sombrero y RT sombrero dependen de los cambios en las dotaciones de factores. Y después lo que hacemos es reemplazar estas expresiones de W, RK y RT simplificadas en 13 para poder obtener una ecuación que es como la que tenemos acá, que es esta 13', donde los cambios en los niveles de producción dependen está expresado solamente en los cambios en las dotaciones de factores. ¿Sí? El primer término, y acá en todos los otros términos donde vuelven a aparecer los cambios en las dotaciones de factores. Ahora sí, lo que hacemos es ir un pasito más allá a nuestro supuesto e incorporar que K sombrero se iguala a T sombrero iguales a 0, y el único que es positivo es L sombrero, entonces esto se simplifica bastante, quedando una expresión donde los cambios en los niveles de producción se igualan a un determinado término multiplicado por el cambio en L sombrero, que es positivo. Entonces, lo que nos permite ver esto es que el efecto de un aumento de L, o que L sombrero sea positivo sobre la oferta relativa de los bienes, depende de los términos que tenemos acá dentro. De las diferencias entre los sectores en cuanto a intensidad de uso del factor móvil, es decir, tita LM, tita LA, que son las participaciones en los costos, y las elasticidades de sustitución, sigma M y sigma A, que a su vez influyen sobre las elasticidades de las curvas de producto marginal, sigma A sobre tita TA, sigma M sobre tita KM, y de nuevo lo que vemos entonces es la importancia de las curvas de producto marginal del trabajo en el modelo de factores específicos. Entonces, haciendo determinados supuestos, podemos ver para qué lado van a ir los resultados, pero la conclusión fundamental es que si aumenta la dotación del factor específico, va a haber un aumento en la remuneración del factor móvil y una caída en la remuneración de los factores específicos, con un efecto claro sobre la oferta relativa de bienes,
Mientras que si aumenta la dotación del factor móvil, va a haber una caída en la remuneración del factor móvil, un aumento en la remuneración de los factores específicos con un efecto que no es claro sobre la oferta relativa de los bienes.